¿Este proyecto busca, digamos, forma parte de un macroproyecto o está aislado, digamos, es este proyecto y ya, o forma parte de un conjunto de actividades que el Ministerio tiene? Este proyecto hace parte de un conjunto de actividades que el Ministerio viene desarrollando principalmente en el año 2014, que tienen que ver con la documentación de tradiciones artesanales, que tiene que ver con la sensibilización sobre las artes populares, que tiene que ver también con las acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la nación. En el marco de este programa de artes populares y tradiciones artesanales, hemos desarrollado durante el año 2014 6 acciones fundamentales en el país. Hemos desarrollado documentación sobre tradición cerámica y otras manifestaciones conexas en los municipios de Carmen de Viboral en Antioquia, donde la tradición cerámica está muy vinculada a la forma en que se pintan la loza. Allí también hay un proceso de culinaria local, tenemos una política de cocinas tradicionales que también está accionada ahí, tenemos otro proceso de documentación en el municipio de Ráquira, donde consideramos que la cerámica de Ráquira está en riesgo por los procesos de industrialización a la que se está llevando y por los bajos costos de su comercialización. El tercer proyecto que tenemos en el tema de documentación tiene que ver con la tradición cerámica de La Chamba en el municipio del Guamo, Tolima, donde la comunidad de una forma muy potente desarrollaron una investigación sobre su tradición, pero también donde fortalecieron sus capacidades de gestión cultural y donde pudimos generar un documental muy interesante sobre cómo funciona la tradición, cómo se está transmitiendo de generación en generación y cómo se ha venido fortaleciendo. Adicional a eso, hicimos 2 encuentros de arte popular, uno en el departamento de Boyacá, en el municipio de Nopsa, donde reunimos 50 artistas populares, y acá es importante que se tenga en cuenta que artistas populares no solo son artesanos, sino también músicos populares, poetas populares, gente que conoce de la tradición oral, gente que sabe de la gráfica popular, de la publicidad popular que antes se hacía directamente sobre los muros y que todavía se hace, aunque en menor medida. Eso lo hicimos en el municipio de Nopsa. El municipio se comprometió a lanzar una colección de arte popular donde recogimos también 50 piezas de arte popular boyacense, una gran parte de artesanía, y digamos que el impacto fue muy positivo por el compromiso del municipio. Y el otro encuentro lo hicimos en el municipio de Jardín, Antioquia. Este era un encuentro muy particular porque no tenía precedentes, es la primera vez que se hacía un encuentro de jardinería popular entendida como patrimonio inmaterial de la nación. Allí recogimos cerca de 40 jardineros y jardineras populares que lograron durante el año comprender que lo que hacían como algo cotidiano para embellecer sus casas era parte del patrimonio cultural de esos municipios. Eso fue en Jericó, Támesis y Jardín, Antioquia. Allí las administraciones locales también lograron comprender que el patrimonio cultural va mucho más allá de los objetos y de las fiestas o de esas representaciones que son muy concurridas, y que hay otras como la jardinería que son importantes y potenciales, y en el municipio de Támesis se lanzó una guía turística vinculada a la jardinería popular, y eso fue una de las acciones quizás más interesantes que logramos este año. Y finalmente el proyecto en Barichara, donde tratamos de documentar tradiciones artesanales. En todos los proyectos la metodología funciona de una manera muy sencilla, y es que los mismos artistas populares, los mismos artesanos documentan lo que les interesa, porque esa es la esencia del patrimonio cultural inmaterial, es que las mismas comunidades y las mismas personas reconozcan cuál es su patrimonio inmaterial, no que otro venga de afuera, no que la gobernación, el ministerio les diga, mire, su patrimonio es este, no, es nosotros mismos reconocemos que nuestro patrimonio es este, y por eso estamos pensando en salvaguardarlo, en protegerlo y en gestionarlo de forma adecuada. El tema del sombrero volteado, que es muy reciente, se ha venido presentando históricamente en otras tradiciones artesanales, pero sucede que los artesanos hacían parte de un segmento poblacional que estaba vinculado directamente y única y casi que exclusivamente al sector productivo,
Por eso, los artesanos solamente encontraban respaldo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Artesanías de Colombia. Nosotros en tiempo reciente, después de que el gobierno nacional se adscribe a una convención internacional de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial, y sale una política de patrimonio cultural inmaterial en el año 2009, desde ahí empezamos a generar acciones en torno al tema de las tradiciones y los oficios. Y es ahí donde se inscribe el tema del sombrero volteado. El sombrero volteado estamos tratando de generar unas acciones de salvaguardia, no porque sea el sombrero como tal, sino porque el sombrero materializa la cultura zenú, porque se convierte en una forma de expresión de esas comunidades, donde hay un oficio y una técnica que es de alguna manera exclusiva o de uso identitario de estas comunidades. Recientemente hemos adelantado una investigación sobre la cultura zenú vinculada a la tejeduría y estamos intentando que sea incorporada en la lista de patrimonio inmaterial de la nación la tejeduría zenú. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando hubo el escándalo del sombrero zenú, a nosotros nos consultaron, nos preguntaron realmente qué acciones habían, pero digamos que no teníamos competencia frente al tema del sombrero, porque no sabíamos exactamente quién lo había tejido, cómo, en dónde, o sea, no sabemos si la técnica y el oficio eran ancestrales o no, o simplemente era como sucede en otros casos, el sombrero de cartón, que es pintado, y ahí eso es otra cosa, eso no es sombrero zenú, ¿sí? Es un sombrero pintado como sombrero zenú, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La coordinadora de este proyecto, ejecutado por la Corporación Propembos, nos habló de los pormenores de las actividades realizadas. Desde principios del mes de octubre hemos tenido presencia del equipo Propembos aquí en Barichara. Lo que hicimos durante este mes fue primero tener un contacto con artesanos de la provincia guanentina entre Barichara, Curití y Charalá. La idea era convocar un primer encuentro que se desarrolló a finales de octubre. Este encuentro para dar un fortalecimiento en torno a patrimonio cultural inmaterial, dar unas mayores herramientas a los artesanos para que pudieran dar una mirada diferente a su oficio, más en términos de esos saberes y conocimientos que van en torno a pues, la comunidad artesanal. Fueron 9 grupos. De estos grupos hay diferentes oficios entre fique, tapia pisada, tejedoras de lienzo, herrería, y pues dentro de esos 9 grupos el proceso fue la definición de unas investigaciones locales, que es la metodología que tiene Tropembos desde hace varios años, en la que son las mismas personas las que realizan la investigación, no es la entrada de una persona externa en la que va a dirigir y determinar cuáles son los objetivos y alcances, sino es la misma gente, las mismas personas de la zona las que determinan cuáles son los objetivos de esas investigaciones. El resultado de ellos son entre objetos y algunos documentos y videos que procuraron una recopilación y un análisis en torno al patrimonio de esas costumbres y saberes que tienen los artesanos para desarrollar su oficio. Las conclusiones de ello indudablemente es que se tiene que hacer un trabajo mucho más fuerte en la región, debido a que hay muchos de los oficios que de alguna forma consideran que están un poco olvidados, y pues lo que se busca también es crear herramientas y que ellos puedan empezar a pensarse de otra forma e impulsar redes de trabajo y, ¿por qué no, proyectos de investigación? Por eso también en las horas de la tarde tuvimos una conferencia, fue una petición específica de los artesanos el poder realizar una conferencia sobre gestión cultural en la que pudieran conocer cuáles son los alcances, actores y su participación para la creación de proyectos culturales que protejan y promuevan, salvaguarden el patrimonio cultural y material de la región.